concentración y me ha salido un pareado. Un hombre de frente despejada, de profundas ojeras, de voz todavía más grave y profunda, el doctor Jiménez del Oso. Muy buenas noches, don Fernando. Estabas hablando de Drácula, buenas noches. ¿El diablo existe? Yo no sé, tú sabrás. Bueno, a mí me lo han llamado algunas veces y creo que a ti también. No, yo creo que es una cuestión subjetiva que está allí en el fondo de cada uno, la necesidad de creer o no. Desde un punto de vista objetivo, no, yo no creo en el diablo, no creo en la existencia del diablo. Y creo que tampoco la religión cree en el diablo tal como la tradición y la gente lo entiende. Decía San Ignacio que conocer al diablo es destruirle, porque la ignorancia ha sido siempre una de las mejores aliadas del mal, que viene a ser la misma ignorancia. Y eso vamos a intentar esta noche, con algo que nos adelantan ya nuestros compañeros. Si la semana pasada nos acercábamos a la figura de Dios, esta noche nos vamos al polo opuesto, el diablo, porque dicen que conocerle es destruirle y queremos saber más de él. Y lo haremos de la mano de un gran experto, Fernando Jiménez del Oso, médico psiquiatra y director de la revista Enigmas, entre otras muchas actividades. El doctor Jiménez del Oso es sobradamente conocido en este mundo del misterio al que nos enfrentamos cada semana. Pero para quienes no lo conozcan todavía, ha hecho un montón de programas de televisión que nos han iniciado a muchos investigadores jóvenes en estos temas. Actualmente dirige la revista Enigmas y acaba de publicar un libro, Brujas, las amantes del diablo, en ediciones Anaya. ¿Son las brujas las amantes del diablo? Sí, por lo menos en el libro sí, recojo el aspecto más sugerente y más anecdótico, el que se presta más a comentarios divertidos, jocosos, sin olvidar que esos comentarios aluden a personas que murieron en la hoguera, pues no sabría calcular nadie. Ha hecho una estadística, un cómputo total de víctimas de la Inquisición en Europa, pero yo diría que no baja del 500.000 de personas, ¿no? Pero sin embargo es una muestra de la estulticia humana, sobre todo cuando una institución se vuelve tan rígida, tan intolerante, tan dogmática como era la Iglesia de esos siglos, del siglo XIII, XIV, XV, XVI. Entonces el contemplar o el transcribir y dar a conocer a los lectores pues las enjundiosas conclusiones a las que llegaban los dominicos del Santo Tribunal realmente es espeluznante e ilustra sobre a qué grados de estupidez se puede llegar, ¿no? Sobre todo ingeniándoselas para tratar de hacer serio lo que en sí mismo es puramente bizarro y puramente esperpéntico, ¿no? Que el diablo encarnara y tuviera relación con las mujeres o con los hombres, ya fuera en forma de íncubo o de súcubo, cómo conseguía un cuerpo, si era un espíritu, cómo conseguía el del semen, de dónde lo conseguía, si lo conseguía, cómo podía mantener su tibieza necesaria dentro de un cuerpo que, puesto que era el cuerpo de un espíritu, tenía que ser un cuerpo gélido. Toda una serie de consideraciones que ocuparon la atención de los varones más sesudos e inteligentes de la época, ¿no? Realmente es un libro para reflexionar, aunque yo pretendo que sea que proporcione datos que le puedan ser útiles al que quiera conocer el tema, y en la mitad posterior del libro pues que se lo pase bien. Realmente yo disfruté escribiéndolo y disfruto mucho más viéndolo, porque Anaya ha hecho una edición fantástica. fantástica. El libro está impreso en Italia, no porque no haya buenas imprentas y buena fotomecánica aquí en España, sino porque es una edición de esas
coproducida por varias editoriales. Y ha salido en italiano, en francés y en español. Y me parece que en unos meses pues también saldrá en japonés. Y a mí me divierte mucho eso de verme en japonés. traducido al japonés. Por las ilustraciones, uno podría llegar a la conclusión de que el diablo es cristiano. Quiero decir, la figura del maligno o del mal o del diablo es un monopolio cristiano. Es cristiana. No, todas las culturas, todas las religiones tienen un aspecto negativo, tienen la imagen especular de lo positivo. Hay un concepto dual. Está el bien por un lado y el mal por otro, que figura en parejas, en todos los mitos está. En Egipto pues es Osiris por un lado y su hermano Set por otro. En la Mesopotamia pues igual, en casi todas las culturas se da esa dualidad. La trampa de la religión judeocristiana es que al ser un solo Dios, la figura del diablo pues no está muy bien, que es lo que representa. Está ahí porque Dios lo consiente, y si Dios es el responsable de todo en última instancia, pues el Yahvé bíblico es el responsable también del mal, ¿no? 345-8005 o 345-6667, es decir, 345-666-7. Con el 91, si nos llaman desde fuera de Madrid, son los teléfonos para el viaje que iniciamos hacia el oscuro mundo del maligno. La bestia que han visto era y no es. Y ascenderá de lo más profundo de los infiernos y conducirá a la perdición. Y aquellos que viven en la tierra deberán protegerse contra ella. Cuando pensamos en el diablo, un sobrecogedor escalofrío nos recorre el cuerpo y conceptos contradictorios se agolpan en nuestra mente. Diablo, Satán, Lucifer. Parecen lo mismo, pero no lo son. ¿Qué diferencias existen entre estos términos? ¿Qué visión se tiene del mal en otras religiones? Parece haber gran confusión en relación al mal. ¿No será que a alguien le interesa que no sepamos lo suficiente para que sigamos teniendo miedo? ¿Quién y por qué? Veamos qué piensa nuestro invitado. La imagen del diablo, el macho cabrío, con los cuernos, el rabo y esa actitud tan hostil a que nos tiene acostumbrado pues, los cuentos de nuestras abuelas, no es algo que haya surgido de repente, ¿no? No, que es producto de una evolución de siglos. Sí, de hecho yo te diría que nada tiene que ver. Si va siguiendo la evolución, como aparece la imagen de Satanás en los textos antiguos, en el Antiguo Testamento, pues no tiene nada que ver con el concepto que se tiene del diablo a través de la Iglesia, a través de la iconografía de tantos artistas, ¿no? Esa descripción grotesca en nada tiene que ver con el Satán que aparece en el libro de Job, por ejemplo, porque ni siquiera el término no sabemos cómo llamar al diablo, demonio, Satanás. En el antiguo hebreo Satán era el enemigo, sin más. Era un término genérico que se empleaba pues para hablar de enemigos físicos. Los diablos no existían, o existían como entidades menores, existían como espíritus perversos de poca entidad que había en el desierto, por ejemplo. Se habían heredado figuras de ese tipo de Mesopotamia. Y tenían esas connotaciones pues de no sé, un espíritu nocturno que devoraba a los niños, otro que atacaba a las parturientas, todo ese tipo de cosas que estaban ahí presentes en el folclore popular.
pero una figura del mal, simbolizando, expresando, catalizando todo el mal, canalizando todo el mal, no existía. Cuando aparece Satán en el texto es como un ángel más, como un servidor de Yahvé. De hecho, si tú coges el libro de Job, bueno, pues realmente la impresión que saca sobre Yahvé es bastante lamentable, ¿no? Porque bueno, el Satanás tienta a Yahvé en el sentido de incitarle a que le someta a duras pruebas a Job para comprobar su amor hacia Dios, y Satán es simplemente un brazo ejecutor de lo que Yahvé decide, y ese es su papel fundamental, y es el papel que ha trascendido y bueno, al que los hombres estamos acostumbrados. Lo que pasa es que no lo vemos con buenos ojos porque indirectamente somos las víctimas. Esa figura diabólica, ese Satanás, tiene una misión fundamental en la que todos los exégetas están de acuerdo, que es la de tentar al hombre. ¿Y qué significa esto? Pues que si el hombre peca, es él el que peca, no es el diablo. El diablo lo único que hace es un test, lo único que hace es someterle a una prueba para valorar hasta qué punto, hasta qué grado de evolución espiritual ha alcanzado. Todos los místicos, todas las grandes figuras, el propio Jesús, pues sufren este tipo de tentaciones por parte del diablo, que simplemente las vencen. El diablo te incita a pecar, pero si tú no quieres pecar, no pecas. Pero aquí los humanos somos como somos y tenemos la costumbre de matar al mensajero, ¿no? En vez de responsabilizarnos y agradecer esa función del diablo, que sería la de ayudarnos a probar nuestra valía y nuestro nivel, nuestra madurez, nuestra evolución espiritual, pues en vez de eso, como cometemos pecados, pues nos enfadamos con él, es que ha sido muy malo y nos ha incitado a pecar. Es una forma como otra de eludir la responsabilidad. Pero ni siquiera hay un tema que a mí siempre me ha llamado la atención, porque todo lo que hay en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, pues bueno, es objeto, debe ser objeto de análisis por cualquiera que pertenezca a esa religión, como lo es para otros que no pertenecemos a esa ni a ninguna religión, y sin embargo sentimos pues un interés social, psicológico, antropológico por lo que son las raíces de nuestra cultura. Y la gente da la impresión de que los creyentes no conocen cuáles son los textos sagrados en los que creen. Hay un mito fundamental en toda la religión judeocristiana, que es el del pecado original, que es el de Adán y Eva expulsados del paraíso, por ejemplo. Bueno, y si tú lees el Génesis y lees ese capítulo con detenimiento, de una forma objetiva, bueno, primero es obvio que la serpiente no es Satanás, no tiene nada que ver, es una interpretación que se hace a posteriori. Y luego Satán, vamos, ahora caigo yo en la misma trampa, no lo es, la serpiente, pues le sugiere a Eva que coma de ese árbol. Eva le dice: no podemos comer porque Elohim Yahvé nos ha dicho que comamos y hagamos lo que queramos, excepto comer del árbol del bien y del mal, porque si comemos moriremos. Entonces la serpiente le dice: no moriréis, lo que pasa es que sabréis diferenciar el bien del mal. No recuerdo exactamente las palabras. Y de hecho así sucede, con lo cual lo primero que queda en evidencia es que Yahvé, o Elohim Yahvé, pues mentía descaradamente, porque no se murieron y realmente adquirieron capacidad de discernimiento. Dejaron de ser ingenuos, dejaron de ser inocentes, dejaron de ser, bueno, pues dóciles corderos, y tomaron conciencia de quiénes eran y de lo que podían ser. Y el final de ese pasaje, cuando Elohim Yahvé les expulsa del paraíso, pues dice algo así como: he ahí al hombre que ha comido del árbol del bien y del mal, echémosle, no vaya a ser que ahora coma del árbol de la vida y se convierta en uno como nosotros. Yo creo que ese pasaje es clave para todo lo que hay después, y fundamentalmente para lo que quiere Yahvé, como lo que quieren todos los dioses totalitarios, dictadores, y bueno, pues desde Yahvé hasta Huitzilopochtli, pasando por Viracocha y por quien se te ocurra. Dictar normas severas, normas rígidas, marcar cada uno de los aspectos posibles de la vida de su rebaño, para que no puedan ejercitar su libre albedrío, darles normas que rijan cada uno de los posibles actos, y además amenazar con los más terribles castigos, tratando de impedir que esa capacidad de discernimiento que adquirieron a través de su pecado en el paraíso,
pues puedan ejercerla y sigan estando sometidos. Yo te diría que el enemigo real del hombre es el Dios, estos dioses que figuran en las religiones, incluido por supuesto pues el Yahvé bíblico. Espacio en blanco. Un viaje hacia otros mundos. La figura del diablo o del mal o de los demonios o de los diablos no es una exclusiva del judaísmo ni del cristianismo ni del islam, siquiera que es posterior. Casi todas las culturas aparecen ese tipo de entidades más o menos maléficas, pero a mí lo que me ha sorprendido es que en algunas culturas que llamamos primitivas, eso de primitivas un poco entre comillas, e incluso pues en el hinduismo, por ejemplo, en el budismo, los ashuras y los devas, o todo el panteón de dioses y de demonios, de rituales o de ritos de origen africano, parece que esos personajes tienen una cierta complicidad con el hombre o pueden cumplir otro tipo de función un poco diferente a la que nos tiene acostumbrado nuestra cultura judeocristiana, ¿no? Sí, y si quieres, en algunos aspectos el demonio medieval, el Satanás, el Lucifer medieval se acercaba un poco a esa imagen de esos daimon, de todos esos devas, de todos esos espíritus elementales o espíritus del mal, muy cercanos al hombre, más cercanos a este plano que a otros planos superiores, pero con un gran poder, con capacidad de acción, pero que tienen muchos aspectos humanos. Se les puede engañar, se les puede comprar, se les puede agasajar, se establece un pacto con ellos que, bueno, pues luego después está recogido también por la literatura, achacándoselo como una posibilidad al diablo, que en definitiva es lo que se pretendía en la Edad Media, alcanzar pues el poder a través de la connivencia con las fuerzas del mal. Unos lo hacían toscamente y otros lo hacían pues con mayor rigor y con mayor seriedad, o pretendían que fuera así. Pero esos sería como los aspectos desconocidos de la naturaleza. Sería como los espíritus o las entidades vecinas que están al otro lado de la pared de este mundo tridimensional. Y no tendrían ese carácter de encarnación definitiva del mal, ni mucho menos. A Lucifer, a Satanás, a las diferentes versiones o diferentes nombres del maligno, se le incorpora la categoría de un dios negativo prácticamente. Tiene bajo sus órdenes pues una tremenda hueste de diablos establecidos en las más diferentes escuadras y órdenes, categorías y demás, tanto como se hizo pues también fabulando pura y simplemente pues con las huestes angélicas, ¿no? A él se le ofrece o se le permite ser el dios del mal y tener a su servicio pues también una enorme cantidad de servidores y de brazos ejecutores en sus más variadas formas. Eso no existe en otras culturas de una manera tan solapada, existe de una manera franca, abierta. Se plantea la existencia como una lucha entre dos fuerzas, una fuerza que cohesiona, que es la fuerza del amor, y una fuerza que disgrega, diabolei, en definitiva, en griego, pues significa separar. Las fuerzas negativas lo que pretenden serían las fuerzas entrópicas, las que van... es un poco el reflejo de lo que ahora se empieza a explicar o a concebir del universo, ¿no? Lo que es el Big Bang, una explosión, una separación, una atomización, para luego, en un movimiento reflejo pendular, pues irse de nuevo todo juntando y llegar a una especie de implosión que a su vez provocaría una nueva explosión, ¿no? Es un concepto muy dinámico que está presente en todas las magias y que, bueno, que la Iglesia tuvo que incorporar de alguna manera. La Iglesia es un fenómeno social relativamente reciente, que tiene unos 2000 años, no es más importante que han sido otras religiones. Las religiones adquieren una categoría, una entidad y una presencia pues de acuerdo a las circunstancias sociales, políticas y económicas. Intervienen muchísimos factores. Todas
se gestan como, o por imposición de un líder o como una secta, como pasó con el cristianismo al principio. Y luego después las circunstancias permiten que vayan adquiriendo un carácter más global, más general y que se extienda a otros países. Y lo hace sobre las ruinas de las anteriores religiones. Entonces, ¿cómo podía imponerse el cristianismo? Pues sobre Roma. Una de las formas, de las posibilidades, era la que ha seguido, no incorporar dioses paganos, dioses del panteón romano a su propio panteón, que bueno, que en algunos aspectos y con algunos más o menos nobles se hizo, y sí a otros satanizarlos. Si tú recoges la imagen de Satanás, toda su lascivia, todos esos aspectos que se le han dado en la iglesia medieval y que perduran, pues bueno, te estás encontrando ahí todo el culto a Pan y a Príapo, estás encontrando toda una serie de elementos que son propios de la iglesia romana anterior al cristianismo. Eso lo hacen en todas las culturas, y en América pues también se cogieron elementos de las religiones precolombinas y se satanizaron, se incorporaron en las más diferentes formas, pues si no como un remedio de Satanás, pues como miembros de sus huestes, miembros de su grey. Curioso, es decir, que la figura del diablo, tal y como ha llegado a nosotros, puede ser el producto de una evolución en el que hay mucho de política de la Iglesia, por menos de utilización. A mí hay una cosa que leí en su día... Yo diría que sin duda alguna. En definitiva sería la mercancía a vender, que es algo que tiene que hacer. No trato de ofender a nadie, pero es una cuestión de marketing. Y bueno, cómo se puede atraer adeptos, que en definitiva es lo que todas las religiones pretenden, puesto que son la base que sostiene ese edificio en cualquier iglesia, no hablo solamente de esta. Pues con un planteamiento, con un trueque, es decir, si no estás conmigo, estás con el otro, con el maligno. La única salida que tienes es estar a bien con nosotros, que somos, pues eso, pues la Santa Madre, y te vamos a proteger y te garantizamos pues una vida eterna pues maravillosa. Si no, estás condenado al infierno, tiras con Satanás. Te diría como en los, dicen en deportes, como en los derbis, como cuando se enfrentan los grandes equipos, o estás con este equipo o estás contra él, ¿no? Hace unos años yo recuerdo, documentando la investigación sobre el satanismo, que leí una cosa en la Biblia satánica de Anton LaVey, el fundador de la Iglesia de Satán, que me llamaba mucho la atención. El 9º precepto de uno de los evangelios de la Biblia satánica dice que Satán ha sido siempre el mejor aliado de la Iglesia, porque siempre le ha ayudado a mantener su negocio. Y en otras culturas lo que te sorprende a veces es ver cómo se ha sincretizado, de qué forma se ha sincretizado antiguos cultos paganos, antiguas creencias tradicionales con la demoledora y con todo lo que significa la palabra demoledora, influencia de la colonización judio-cristiana en otras partes del mundo. Bueno, es que ahora es el fenómeno contrario, es la forma de vender. Hay de las religiones que se están gestando en este momento, y hay una que tú conoces también, que es la del Santo Daime, la que consume la ayahuasca de forma ritual y en ceremonias grupales. Pues es de los años 30 cuando se gesta esa religión, que empieza ya a tener entidad y una cierta importancia y ya está extendiéndose por todo el mundo. Raimundo Ireneo, el fundador de esta religión, que era un bracero que trabajaba pues en la delimitación de las fronteras entre Brasil, Paraguay, no recuerdo, unas fronteras de esas que por razón de la selva y de la orografía son difíciles de establecer. Y este hombre que consumía la ayahuasca pues tuvo una aparición, tuvo una visión, se le apareció la reina de la floresta, la reina de la naturaleza, y fue la que le fue dando instrucciones para cómo mejor preparar la ayahuasca, para que esos contactos fueran más intensos, y al mismo tiempo le fue adoctrinando sobre la religión, el movimiento que tenía que crear del Santo Daime.
y eso que es muy reciente, de los años 30 y tantos, y que en las palabras de Raimundo Ireneo, del fundador, pues es la reina de la floresta, ya se ha convertido en la Virgen de la Concepción. ¿Por qué? Pues porque es la forma de acceder a toda una serie de personas que si les das algo envuelto dentro de lo que su tradición considera como loable, como digno de encomio y de respeto, como puede ser la Virgen, es mucho más fácil asimilarlo que si les dices que es la reina de la floresta, o que es un hada, o que es algo parecido, ¿no? Y eso sucede con mucha frecuencia. Y luego después hay otras religiones, como las religiones animistas, como las religiones afroamericanas, que son, a mi juicio, muy honestas, en el sentido de que no discriminan y de que, bueno, pues en ese todo espíritu poderoso y fuerte, pues ya sea el del cacique Girajara o el de la reina de, yo qué sé, de las Guaringas, pues para ellos es tan útil y tan válido como Jesús, como San José, como quien sea. Es una acaparación de espíritus que han alcanzado un nivel alto, unas vibraciones altas que son muy positivos, y los incorporan a su panteón sin el menor escrúpulo, y yo creo que con muy buena intención, ¿no? Lo que está claro es que hay una diferencia entre la perspectiva que pueda tener un teólogo, un antropólogo, un sociólogo o un investigador de los misterios, porque... No, yo te diría que hay otro elemento más en esa diferenciación, o alguien que utilice el puro sentido común. Bueno, yo ahora estoy preparando un guión para un programa piloto que va sobre esos temas. Y esos dioses que todavía estamos venerando son absolutamente incompatibles con el concepto que tenemos ya del universo. Estamos hablando de dioses tribales, estamos hablando del dios de los judíos, que es la génesis de la religión nuestra, de la judeocristiana. Es un dios que entra en competencia con otros dioses, que para sacar al pueblo judío de Egipto pues se carga a todos los primogénitos, hombres y bestias de Egipto, que hace todo tipo de barbaridades para conseguir sus propósitos, y que tiene ese pueblo elegido como Huitzilopochtli cogió a los aztecas, los sacó de Adán y les lanzó a un éxodo, a la larga migración, exactamente igual, Arca de la Alianza incluida. Es decir, son dioses locales. Dioses que cumplían una función en un lugar determinado y en una época determinada de la historia, pero que incomprensiblemente han trascendido y se les han dado atributos universales cuando no lo son. Vamos, yo no entiendo que se pueda ser católico después de haber leído el Éxodo, por ejemplo, ¿no? Es que tienes que dejar el Antiguo Testamento, que te manchas las manos de sangre. Y aún así, aunque dejes el Antiguo Testamento, la semana pasada teníamos un debate sobre la figura de Dios, y un tema que a mí me ha inquietado siempre, es que desde el punto de vista del cristianismo, ya no solo del catolicismo, la única opción, si admitimos como textos revelados, dictados punto por punto al angiógrafo por la divinidad, la única opción es el cristianismo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie llega al Padre si no es por mí. Y eso es un poco triste, ¿no? Pensar... No, es una estupidez, a mi juicio, vamos, que me perdonen por expresarme tan crudamente, pero no. De entrada, los evangelistas no conocieron a Jesús. El Nuevo Testamento se escribió, no sé exactamente, entre 40 y 60 años después de haber muerto Jesús. Toda su infancia los detalles son una pura invención. Unos evangelistas pues lo colocan en Nazaret como lugar de origen, y otros en Belén, pues porque así encajaba mejor con una profecía anterior que había respecto al nacimiento del Mesías. No, estamos hablando de cosas mucho más serias y mucho más profundas. La figura de Jesús es una figura que, como todos los avataras, está expresando un mensaje que sí es realmente universal, pero nos quedamos en la anécdota y enjuiciamos la figura de Jesús pues por eso, porque entre montado en un borrico no sé dónde, o porque diga no sé qué frase, o porque sea bueno, o porque en la última cena. Lo que importa realmente es el mensaje. Eso es lo que tiene sentido. Obviamente Jesús pues no fue como se nos representa, sino alguien con mucho más carácter, y la cúpula, la cumbre de toda una pirámide, de todo un movimiento que había de rebeldía en aquella época desde un punto de vista intelectual y espiritual. No es un producto al azar, es un auténtico líder y con una tremenda fuerza
humana y espiritual también. Por eso esa figura, bueno, pues te la puedes encontrar compartiendo el dormitorio de un adolescente en un póster junto a Che Guevara, no pasa nada. Es una figura incorporable al margen de la religión y por mucho que pese a la Iglesia. Pero la figura del mal, del diablo, de los diablos, no es solo un mito lejano que se pierde en los albores de la historia. Es algo cercano, o por lo menos para algunos, tan cercano que puede formar parte de nuestro propio cuerpo, de nuestra propia alma o de nuestra propia mente. Con Magne System mejorará el funcionamiento de su coche y ahorrará gasolina. ¿No se lo cree? Llame al 902 15 0015, sin instalación y con 100 años de garantía. Magne System le convencerá. Hoy es San Jorge. Conoces la maldición que pesa sobre este castillo, ¿no es cierto? Hace 2 siglos, en este mismo día, fueron ajusticiados por brujería la princesa Ada y su cómplice y amante, el príncipe Diabudich, y clavados para siempre bajo la máscara del demonio. Un siglo después, un seísmo resquebrajó la tierra, destruyendo solo la antigua iglesia. Y el sarcófago de la bruja fue encontrado hecho pedazos, como si Ada hubiese intentado salir de él para cumplir su venganza. Y en efecto, aquella noche la princesa Masha murió misteriosamente. En la década de los años 70, una película conmocionó al mundo entero. Nunca antes se había tocado el asunto de la posesión diabólica con tanta crudeza. Si la magnífica película de El Exorcista nos introducía en las posesiones, otra, La Semilla del Diablo, nos hablaba con igual claridad de los brujos y de los pactos satánicos. Dicen que este último film le costó la vida a Sharon Tate, la entonces esposa de Roman Polanski, y al hijo que llevaba dentro, además de otras personas presentes en su casa de Bel Air. Pero ¿será cierto que existen las brujas y los pactos satánicos? Históricamente así se ha creído. Nuestro invitado tiene su visión particular. Escuchémosle. Una creencia que también existe en prácticamente todas las culturas es que los dioses o los demonios no solo pueden cumplir una función lejana, distante en el tiempo y en el espacio, sino que pueden formar parte de nuestra vida, incluso en algún momento de nuestro propio cuerpo, porque la creencia en la posesión, sea diabólica o angélica, también está en muchas culturas. Y eso me imagino que tú lo puedes ver desde 2 ópticas bien distintas, como psiquiatra por un lado y como investigador que se ha curtido en el terreno en estos temas por otro. Bueno, lo que pasa es que yo lo interpretaría, yo lo he presenciado en muchas ocasiones, pero no con ese sentido de algo negativo, no con la connotación diabólica, sino pura y simplemente dentro del espiritismo, dentro de la mediunidad. Un medium cuando cae en trance lo que hace es ser poseído, y ser poseído aparentemente por un espíritu. Él cede su cuerpo durante el trance y luego después, cuando recupera la conciencia, no recuerda nada de lo que ha pasado. Y esa entidad dentro del ambiente espírita pues es supuestamente un desencarnado, pues utiliza ese cuerpo para expresarse con todo, con las manos, con los órganos de fonación, y eso es una posesión, sin más, partiendo de ahí, de lo que es la posesión espírita, que si quieres es un producto, bueno, más o menos reciente. Pues eso mismo, ese mismo fenómeno está en todas las culturas y en todas las épocas. Muchas veces con ese aspecto espírita también, aunque no estuviera estructurado el espiritismo como una filosofía,
sino bueno, pues dentro del ambiente local, pero como muertos que utilizaban el cuerpo de los vivos para expresarse. Si eso es posible dentro de un ambiente cultural, y es general porque está en todas las culturas y en todos los tiempos, lo mismo que es un desencarnado, un espíritu de una persona que en tiempos estuvo viva, puede ser una entidad espiritual que nunca ha encarnado, sea del carácter que sea positiva o sea negativa. Que sea una u otra va a depender de la conducta que la persona que está en trance o la persona que ha prestado voluntaria o involuntariamente su cuerpo de santidad se manifieste. Si es, pues como se mencionaba en esa cuña, pues como en el exorcista, pues hombre, tienes que pensar inevitablemente en el diablo. Pero si en esa posesión pues es alguien que empieza a adoctrinar, que empieza a dar mensajes moralistas, que empieza a predicar el amor, pues entonces pensarías que esa persona está poseída por una entidad positiva, por un espíritu más o menos elevado. Yo prefiero las diabólicas, que son mucho más divertidas. Las que yo he visto por entidades espirituales suelen ser realmente pues bastante aburridas. Yo me he dormido en más de una ocasión escuchando mensajes de ese tipo, pues por parte de las medium. Yo trabajé muchos años en ese tema y tuve varias medium que me ayudaban, ya han muerto todas ellas, lamentablemente, y supongo que desde el otro lado estarán escuchando y riéndose ahora a carcajadas, ¿no? Pero había, cuando Milagro caía en trance y la poseía una entidad de estas elevadas, los mensajes moralistas que eran pues dignos de un libro de sermones de finales del 19, era lo más plumbeo que te podías echar a la cara. Cuando era alguien pues que acababa de desencarnar o que había muerto en un accidente del tipo que sea y no tenía conciencia de que estaba muerto, pues a veces se prestaba a escenas entre tremendas y jocosas, ¿no? Pero claro, no tenía conciencia de estar muerto. ¿Y dónde estoy? Y bueno, pues le hacíamos tocarse los pechos de la medium y el hombre, pues que era a lo mejor un honrado ferroviario que había, pues se llevaba un susto tremendo. Eran escenas, yo no sé qué sucede ahí, no lo sé. No estuve nada más que 12 o 13 años investigando el tema y no llegué a conclusiones totalmente satisfactorias. No sé hasta qué punto se trata de una usurpación o de una posesión, sea por la entidad que sea, o es un fenómeno puramente subjetivo y una expresión pues de sentimientos, de tendencias, de temores o de deseos que uno tiene reprimidos y que aprovechan ese trance, que entonces tendría que ver bastante con los trances histéricos para salir. No lo sé. Yo dudo mucho que el diablo ande por ahí. No. Se me están ocurriendo como 12 o 13 mil preguntas, pero voy a intentar contenerme. Alguna que sea facilita. Un momento, a ver si es facilita una que te quiere hacer Elena, que nos llama desde Mallorca. Elena, buenas noches. ¿Elena? Soy una fiel oyente del programa cuando estoy aquí en España. Yo vivo en Roma y he asistido a algunas escenas con el padre Milingo. Sí, verdaderamente el psiquiatra, que es muy raciocinio como todos los psiquiatras, pero tengo que decir que algunos psiquiatras habían mandado a sus pacientes a Monseñor Milingo porque parece que están en grado de comprender si un paciente está poseído o es simplemente una histeria. Y cuando ellos comprenden que está poseído al nombrar cosas sagradas, tienen una reacción muy fuerte, sí. Entonces ellos mismos las mandan a un exorcista. Es decir, que algunos psiquiatras en Italia envían a sus propios pacientes a Emmanuel Milingo. Sí. Ajá. Sí, eso me lo han dicho ellos, y yo lo he visto con mis ojos escenas, increíbles. Y es que yo, a raíz de una sesión de Ouija, como empezó su programa, tuve en mi casa en Roma una presencia durante 2 años y estaba bastante horrorizada. Yo comprendo que el psiquiatra que usted tiene como invitado no crea en esto, como no creía yo antes de esta experiencia. Sí. Pero el hecho de que él crea en cosas de mediums, en cierto modo, puede que le dé esperanza. ¿Tú crees? De todas formas, y creo que a él le falta esta experiencia para hablar de este problema, y que es muy peligroso quitar importancia porque el mundo está lleno de sectas satánicas y por algo será,
efectivamente existe el pacto con el diablo. Hay muchos cantantes que lo han llevado a cabo, como hay un libro de un demoniólogo que es Monseñor Balducci, que es un sacerdote que estudia toda su vida sobre el demonio, y por ejemplo dice que los Beatles en su segunda época tuvieron un pacto con el diablo, que Madonna lo ha tenido, porque él estudia los textos y algunos, por ejemplo, oídos al revés, tienen significados satánicos, o sea que es un tema muy delicado que no hay que tomárselo tan a la ligera, creo yo. O por lo menos, no sé, sin haber tenido la experiencia, no se puede negar la existencia, porque es un poco como hacía el mundo, que era egocéntrico, como los psiquiatras suelen ser antropocéntricos, hasta Galileo. Galileo era, yo creo que hace falta un poco de modestia para pensar que a lo mejor existe, dado que se habla de ello desde el principio de los tiempos. Elena, tú evidentemente crees en el diablo, ¿no? ¿Tú crees en el diablo? Yo lo he sentido y lo conozco, no lo he visto. ¿Te parece que lo he sentido a mi alrededor cada sábado en mi casa? Tanto es así que yo, que no he trabajado y tal, sabía que era sábado porque me despertaba con esta sensación y tenía miedo de verlo en el espejo. Yo no miraba el espejo porque sabía que había una presencia allí. Elena, ¿te parece que escuchemos lo que opina nuestro invitado? Sí, cómo no. Vamos a ver lo que nos dice. Un beso y gracias, ¿eh? Psiquiatras que envían a sus pacientes al exorcista. ¿Eso puede ser solo un efecto placebo o puede que, bueno, que hay psiquiatras que son creyentes? Supongo que no es óbice ser psiquiatra para ser creyente. No lo sé, esta señora tiene razón. Yo no he presenciado esas ceremonias, esos exorcismos de Padre Milingo y de otros. No, pues yo tengo 25 años de experiencia en la psiquiatría. No me he encontrado dentro del campo psiquiátrico con ningún auténtico poseso, nunca. Auténtico poseso, eso implicaría que hay una entidad que posea a ese sujeto. Auténtico poseso en el sentido de que los cuadros que yo he visto no se trataban de posesión, sino que tenían una explicación psicopatológica y un tratamiento. Yo estoy separando, siempre lo hago, separo mi faceta como psiquiatra de mi faceta como curioso en estos temas o divulgador de estos temas. Pero es que, no sé, pero creo que hay una serie de enfermedades o de problemas o de psicopatías. Creo recordar, corrígeme, algo así como el síndrome de Gilles de la Tourette o Gilles de la Tour, que se caracteriza por eso que nos comentaba Elena, por una especie de animadversión a todo lo sagrado o por decir una serie de tacos y de barbaridades. Eso son contaminaciones culturales. Yo ya lo he comentado en varias ocasiones. Yo he asistido a ese proceso de cambio cuando el elemento OVNI hizo su introducción en la psicopatología. Antes predominaban los delirios de tipo místico dentro de la psicosis, gente que se creían o enviados de Jesús, o que se creían el propio Jesús, o que se creían alguna entidad, la encarnación de alguna entidad del bien o del mal. Había muchos pues que como en aquella magnífica película, aquí se estrenó con un título lamentable, que era El arma catástrofe, ¿no? Era El toque de la medusa en su versión original, una magnífica película donde el personaje central, pensaba que era la encarnación del diablo y que a él le tocaba hacer la labor sucia de Dios, la labor negativa. Había también enfermos de estas características y gran parte de esos delirios han sido sustituidos por delirios de extraterrestres, gente que en vez de considerarse pues la encarnación de Jesús o un enviado con algún tipo de misión más o menos inconcreta, es difícil que den una respuesta específica cuando se les inquiere sobre su misión, pues ahora son muchos los que dentro de su delirio se consideran en contacto. No hablo de los auténticos contactados, hablo de auténticos enfermos y no de contactados, pues se consideran en relación con fuerzas del espacio exterior que tienen aquí una misión puente, o consideran que están siendo, su pensamiento y su vida íntima es intervenida y controlada por los extraterrestres a través de la más delirante maquinaria. Es decir, eso, como la posesión, es un fenómeno de tipo cultural. Obviamente hay posesos también en la India, y los posesos de la India no son poseídos por el diablo ni por Satanás, eso es de esta cultura. En otras culturas la entidad negativa o la entidad
del mal tiene otro nombre y tiene otras características más o menos parecidas, pero no es el diablo. Habría que recurrir a algo que es lo sensato, es pensar en el diablo como un arquetipo. Es decir, hay una respuesta, hay un eco en el interior nuestro frente a ese tipo de figuras, frente a los arquetipos, que nos lleva a identificarnos con ellos parcial, transitoriamente, o a veces de una forma global, a identificarnos con esos arquetipos. Y el del mal es un arquetipo con una tremenda fuerza, porque todos tenemos nuestra parte oscura, todos tenemos nuestra sombra, que es el aspecto negativo, el aspecto diabólico de nosotros mismos, que tenemos que integrar las dos cosas, la luz y la sombra, ¿no? Creo que era San Juan o Saulo, o San Pablo, que decía ya el mal es también puedan interrelacionarse o interferir en nuestras vidas. Llámesele extraterrestres, espíritus, ángeles, demonios o como quieras. ¿Hay otras formas de vida? Yo no lo podría asegurar tajantemente, pero mi experiencia me dice que sí, mientras no tenga otra interpretación alternativa que pueda explicarlo. Yo pienso, tengo suficientes datos, suficientes elementos de juicio como para pensar que sí, que hay otro tipo de entidades que interfieren o que interconectan, en realidad es en un solo sentido, es de fuera para adentro, es decir, de otro nivel a este nivel. Nosotros no tenemos en condiciones normales acceso a esos niveles, pero ellos, sean lo que sean, y se prestan a todo tipo de interpretaciones y adoptan todo tipo de ropajes, vestiduras, incluida la de Satanás. Ese tipo de entidades, yo tengo la impresión o la experiencia de que sí existen, pero nada tiene que ver con la locura. Y eso es algo que nos adelantan ya nuestros compañeros. Pero yo soy un representante de la Santa Iglesia Católica y veréis, el concepto general del diablo en la Iglesia Católica ha experimentado un cambio radical en este siglo. Diablo con D minúscula. Satán con cola minúscula, no brujas. Incubus. Vampiros. En Salem Slot. Padre, ¿no ha notado nada fuera de lo común? Algo... Bueno, los Malloy no acudieron a misa esta mañana y la señora Malloy nunca faltaba. Ni la señora Glick. Pero ella ha sufrido un golpe terrible. Ned Tevez. Mike Ryerson. Poco importa en realidad si existe o no el diablo. Lo que sí importa es que hay personas que creen en él y aprovechan esta circunstancia para cometer delitos y espantosos crímenes en su nombre. Solo hace falta hojear los periódicos para darse cuenta de ello. Parece ser uno de los grandes males del siglo XX. Quizás la proximidad cada vez mayor del fin del milenio sea la causa de todo ello. ¿Podría tratarse de una nueva pseudopatología de nuestro tiempo? Nuestro invitado tiene las claves. Veamos qué puede contarnos. Al principio del programa nos recordabas, en relación a tu libro Brujas, las amantes del diablo, que pues más de 500.000 brujas y brujos fueron ajusticiados por sus tratos con el maligno, pero fueron ajusticiados en el nombre de Dios. Sí, claro. ¿Y no te llama la atención la cantidad de crímenes que se están... ha surgido quizá en estos albores del siglo XXI, cuando estamos terminando el siglo XX y se acerca ese cambio de milenio tan inquietante siempre, una cantidad de crímenes y de extremismos y de fundamentalismos sorprendentes, tanto en el nombre de Dios como en el nombre del diablo? Sí, hay una radicalización de posturas, pero bueno, no sé, supongo que tendemos al narcisismo y a pensar que lo que sucede en una sociedad como la nuestra es extensible a otras sociedades.
yo te aseguraría que una gran parte de la humanidad pues no está cometiendo esas mismas estupideces, ni mucho menos. Yo no le doy un carácter trascendente a nada de eso. Lo puedo entender como un fenómeno social, como un fenómeno contracultural, como una necesidad por la propia inseguridad, por la propia indefinición de su personalidad, por su propia inmadurez. Hay mucha gente que necesita sentirse parte de algo, ser algo, además de ser el mismo. ¿Qué es lo que les pasa pues a los jóvenes radicales, como ahora llaman a los imbéciles que queman autobuses o que hacen ese tipo de barbaridades, ¿no? Es gente muy insegura de sí mismos, necesitan ser algo. Yo es que soy tal cosa, yo es que soy de tal. Esa necesidad de agruparse en rebaños y sentirse amparados por el grupo está presente en muchos jóvenes y adolescentes, una mínima parte comparados con el total, pero grupos que por lo llamativo de sus acciones pues ocupan páginas en los periódicos, pero en la mayoría de los casos son gamberradas estúpidas de fin de semana bajo los efectos del alcohol, que llevan pues al más osado, al más loco, al más memo del grupo pues a sugerir vamos a profanar un cementerio, y es esa cuestión pues que todos hemos pasado, no cometiendo esas tonterías sino cometiendo otras menos importantes por demostrar tu virilidad o por demostrar tu valentía o por demostrar tu desfachatez. La mayoría yo lo encajaría por ahí. Si tomamos el tema seriamente, nadie que se dedicara a un auténtico culto al Satán trascendería a los medios de comunicación ni a nada. Esos serían grupos muy escogidos, muy elitistas, y su seguridad, su impunidad estaría precisamente en el más absoluto secreto. Nunca harían ese tipo de barbaridades. Lo otro está presente siempre, vamos, en los textos clásicos ya se habla de mujeres desgreñadas, de brujas que iban a los cementerios romanos pues a fabricar, a desenterrar muertos, para fabricar con los huesos pues filtros, venenos y todo tipo de cosas, y celebraban rituales también con velas y todo eso en el cementerio. No hay nada nuevo. No hay nada nuevo bajo el sol. Qué barbaridad. Héctor de Lugo, buenas noches. Buenas noches. Hola Héctor, ¿cómo estás? Llamo para preguntar, por ejemplo, lo de la serpiente que aparece en la Biblia, ¿sabe? Sí. Yo veo una similitud entre el ADN y esa serpiente. ¿Usted lo sabrá cómo es, doctor? Sí. O sea, que el doble enlace de la serpiente, que se parece mucho al ADN, y no podía ser ese pecado, una inquietud natural pues, del ser humano por lo oculto. Hombre, eso se puede interpretar de las más diversas maneras. El texto es lo que es y nada más. Héctor, ¿quieres preguntarle alguna cosa más al doctor? Sí, por ejemplo, si esto de Dios, yo siempre me decanté por la teoría extraterrestre. No podía ser que, vino una civilización extraterrestre, en el pasado, sí, y que que nuestros antepasados, como tenían tanta necesidad por creer en algo, lo convirtieron en sus propios dioses, y después eso con el tiempo fue creciendo hasta convertirse en las religiones que hay ahora y las necesidades de trascender a otros planos. Perfecto. Sí, puede ser eso. Ahora tenéis por ahí, por Lugo, mucha actividad ufológica, te habrás enterado, ¿no? Aquí, de los ovnis. Sí. Por ahí, por Santa Valla y por Villalba tenéis mucho movimiento. Ayer estábamos por ahí precisamente. Pues vemos lo que te responde el doctor, ¿vale? Vale, y saludos a Miguel, que se recupere. Le serán dados. Un abrazo, Vale, Héctor. Gracias. Respecto a lo primero, a la tentación de Eva y demás, pues sí, se puede interpretar ese pasaje del Génesis como un salto, como un ascenso en la evolución. Un ser inocente puro, una manipulación genética, y da un salto y entonces toma conciencia y se convierte en un ser pensante y demás. Pero... Nunca te han acusado de ser satanista o un demonio. Estás diciendo que gracias a la tentación del maligno... No, es que no era el maligno. Estamos hablando de un texto que es puramente simbólico o una pura fábula. No hay por qué darle tampoco más importancia. Ten en cuenta que cuando aparece un dios local, como en el caso de Yahvé, hay una actuación suya concreta, de alguna manera constatada, que es fundamentalmente pues la del Éxodo y algunos pasajes más. Cuando ese dios, o
llámalo como quieras, se establece como tal, es tomado como tal por parte de un pueblo, ese pueblo lo que hace es universalizar a su Dios, coger una serie de mitos mucho más antiguos e incorporarlos a Dios y hacerle pues creador del universo, hacerle pues el responsable del diluvio, toda una serie de hechos y de mitos y de leyendas o hechos auténticos, no lo sé, que nada tienen que ver con ese Dios, pero ya es un producto, es una elaboración que hacen los hombres. Entonces la creación del hombre está presente, ahí me llama la atención, como a nivel no universal, pero sí general, muy frecuente, pues se repite de la misma forma, como Viracocha hace varios intentos para crear a los hombres y al final decide hacerlos a su imagen y semejanza. Estamos hablando de un Dios andino, que utilice casi el mismo lenguaje y la misma estrategia. Estamos recurriendo a un intento por responder a esa pregunta, ¿no? De quiénes somos, cómo hemos aparecido aquí. Luego después toda la elaboración nos lleva a pensar que somos parte de ese Dios universal, que a mi juicio nada tiene que ver con estos otros dioses. Cualquiera interpreta la Biblia o puede interpretarla desde el punto de vista extraterrestre. La cantidad de libros, y tú lo sabes mejor que yo, pues yo tengo algunos que son auténticas joyas ya muy antiguos, fue Jehová un cosmonauta, cosas de lo conoces, pues de ese corte tengo una variada colección. Es una inquietud normal. A mí lo que me sorprende es que los creyentes les parezca absurda la hipótesis de que esos dioses tengan una procedencia extraterrestre, y sin embargo no les parezca absurdo que esos mismos dioses de sus textos sagrados sean el auténtico Dios creador y universal. No es como un disparate, es un contrasentido. Sin embargo, a mí la postura extraterrestre, siempre que le demos a esa palabra no exactamente ese significado, sino algo mucho más ambiguo, bueno, seguimos utilizándolo porque de alguna forma tenemos que expresarnos para entendernos, pero vaya usted a saber quiénes son y de dónde vienen. Esa hipótesis no me parece ninguna tontería. Si das fiabilidad a los textos religiosos, y si no se la das, pues no hay nada de qué hablar, porque unos se la dan en un sentido y otros pues la pueden tomar esos textos en otro sentido muy diferente. Y en definitiva también estaríamos hablando de lo mismo que dice el Génesis, una pluralidad de dioses o una pluralidad de Elohines o de entidades no humanas. Pero a veces manifestándose de una forma tan clara, tan rotunda, no como dioses, no como entidades espirituales, sino como ingenieros, que bueno, que sorprende que no se haya reparado en ello. Yo el tema de Viracocha, pues, desde que leí unos trabajos de Leonora Zolten-Devenet, que son pues una rareza, no se encuentran así como así. Yo los tropecé con ellos en una librería hace muchos años de la avenida Nicolás Piérola en Lima, y bueno, aquello me fascinó y busqué toda la obra que pude de esta mujer, de una licencia en ciencias exactas, que había hecho un trabajo impecable y que estaba buscando una unidad de medida americana, que es una de las obsesiones de muchos antropólogos y arqueólogos, encontrar una unidad de medida egipcia, hebrea o de otro, y coincidente como medida universal. Y esta mujer en su trabajo sobre la ruta de Viracocha deja claro que Viracocha pues planificó su viaje evangelizador sobre un tablero de dibujo y que poseía una tecnología, vamos, impresionante. Y coges la ruta de Viracocha y es que no hay discusión ninguna, no, es un viaje perfectamente planificado, lo ves con claridad. Pero te vas a textos, no te hablo ya del Samarangana Sutradhara o del Bhagavad Gita o del Mahabharata, sino de otros textos pues descubiertos a principios de siglo, que ahora empezamos a publicar. Se hizo una traducción al inglés en los años 10 o 20, bueno, donde no se está hablando de los vimanas de una forma inconcreta, sino donde se está hablando de diferentes tipos de naves, donde se están describiendo pues diferentes tipos de yantras, de motores, donde se está hablando de la preparación de los pilotos, donde se está, bueno, pues uno de esos libros, no recuerdo el título porque son muy complicados los títulos, complicados de pronunciar y aún no me los he aprendido, pero bueno, en el prólogo de la introducción de ese libro, de ese texto que es del siglo IV, procedente de otro texto mucho más antiguo,
de varios siglos antes de Cristo, copia a su vez de otros textos antiquísimos, que se calcula que pueden tener 8 o 10.000 años nada más. Pues la introducción dice, voy a mostrarlos el secreto de cómo construir las vimanas para proporcionar viajes confortables por este y por otros mundos. Y es un sánscrito intraducible en muchas ocasiones, porque no hay términos ya equiparables en la actualidad, son conceptos muy técnicos, pero aún así estás viendo hasta el punto de que hay un trabajo que hicieron ingenieros aeronáuticos en los años 20 trasladando a planos ese tipo de descripciones que se hacían sobre esas naves voladoras que, o volaban con voz de trueno o con un sonido armonioso o sin ningún sonido, que se inmovilizaban en el aire, que podían ir, hay otras que son las astras, que podían ir de un planeta a otro por el universo. Hay una serie de datos tan concretos, tan claros, donde se habla de... Este oyente hablaba de la doble espiral. Ahí se describe un circuito cerrado en doble espiral que funciona, o que el elemento propulsor serían los vapores del mercurio en ebullición, donde se habla de antenas parabólicas, donde se habla de generadores eléctricos, donde se habla de una tecnología puntera. Y estamos hablando de textos que están dentro de toda esa variada y riquísima biblioteca sagrada hindú, donde se acumula de todo, ¿no? ¿Te das cuenta que empezábamos hablando del diablo y al final siempre terminamos en los ovnis? Porque es lo mismo, y además es que está ahí. A mí me llamó mucho la atención, pues cuando leí el libro de Enoch, por ejemplo, que es un apócrifo veterotestamentario, uno de los apócrifos del Antiguo Testamento, que dice unas cosas tremendas. Una de las... es de donde nace el tema o el mito de la rebelión de Lucifer, que no tiene nada que ver con Lucifer. Es otro mito también, una interpretación que se ha hecho de un texto de Isaías, me parece, pero que no se refería a Lucifer, sino a Sargón II o a Nabucodonosor, a un rey asirio, a un rey de Mesopotamia. Y luego pues los exégetas lo han cogido y se lo han incorporado al pobre Satanás. Pero el libro de Enoch está hablando de algo entrañable, que es la rebelión de los guardianes, de los 200, me parece que son, del primer cielo, de los que están más cerca de la tierra, que pertenecían a la categoría de los guardianes, y que al mando de uno de ellos, que sería Satanás, pues deciden dimitir de su función, bajarse a la tierra y emparejarse con las mujeres y hacer su casa en este planeta. Más o menos lo mismo que hicieron los conquistadores o las huestes que iban con los conquistadores cuando llegaron a América. Eso tiene unas connotaciones tan... Es que se habla constantemente de varones, no se está hablando de... no entiendo yo las discusiones sobre el sexo de los ángeles, porque está explícitamente claro en los textos del Antiguo Testamento, se habla de varones. Y se habla de la unión con las mujeres de la tierra. Es decir, un grupo de sediciosos que mandan a hacer puñas en su patria de ese país. Pues ellos hicieron igual. Y el libro de Enoch pues dice cosas tan curiosas como que las enseñaron a fundir metales, como que enseñaron a diferenciar unas plantas de otras, como que enseñaron también encantamientos y una serie de sortilegios. Es decir, bajaron esos guardianes, eran 200, según el libro del primer cielo, se unieron con las mujeres de la tierra, engendraron con ellas, y lo que aportaron fue un conocimiento que esas gentes no tenían. Eso, llámalo como quieras, pero suena a lo que este oyente decía, ¿no? Quizá podríamos plantearnos, y la verdad es que es un planteamiento bastante heterodoxo, que Chalcoatl o Viracocha o que Huitzilopochtli o que Yahvé o que los Elohim o que el mismo Lucifer fuesen entidades reales de otros lados. Yo seres no humanos. Hombre, no te puedo decir, no tengo ninguna duda, porque sería un disparate. Dudas las tengo todas, pero me inclino a pensar que sí, que de todas las posibles interpretaciones es la más racional y la más lógica. Alguien proveniente de otro sitio que tiene a su disposición una tecnología, porque lo que descubre, lo que deja en evidencia a estos dioses, incluido Yahvé, es que sus grandes poderes entrañaban al mismo tiempo grandes debilidades. No pueden hacer lo que quieren, aunque luego se encubra. Y si se quieren cargar a Corea, a Datán y a Virón, pues no tienen más remedio que cargárselos con las mujeres, con los hijos, que no tienen culpa ninguna, con los recién nacidos, con todo.
Ahí querían castigar a 3 bigardos y castigan a toda tribu porque no pueden seleccionar. Un Dios, pues no es que matara. Un Dios no tiene por qué matar a aquel que es sedicioso o a aquel que le cae gordo. Simplemente deja de existir sin más historias. Huitzilopochtli en los actos de rebeldía pues aparecían al día siguiente con los corazones arrancados. Aquí Yahvé pues se cargó a esos que fueron varios centenares y luego como el pueblo judío empezó a murmurar y decir, pero bueno, este hombre es un bestia. Y entonces pues se enfadó mucho y se cargó a 14.700, me parece que es la cifra que da el Antiguo Testamento. Estamos hablando de dioses que actúan como tales desde la perspectiva de un pobre hombre indefenso que ve como esa gente tiene un gran poder, pero cuyas acciones, cuya actividad contemplada desde un punto de vista objetivo y con todo el respeto para la gente que crea, cada cual puede creer lo que quiera, pero contemplando esos hechos con objetividad, mira, yo prefiero seguir buscando a Dios porque tengo la necesidad como cada hijo de vecino pero bueno, yo tengo un concepto mucho más digno, mucho más serio de lo que tiene que ser Dios. A mí eso me parece que no, en fin, allá cada cual. Es curioso, empezamos hablando del diablo y acabamos hablando de los ovnis. Y al final va a ser que Dios es omnipotente, omnipresente y omnisciente. No, lo que no se nos debe olvidar es que no estamos aquí y lo otro está ahí fuera, sino que formamos parte de algo, que estamos dentro de ese universo, que no es que vengan de fuera, parece que miramos para arriba o que vengan de abajo, es que estamos todos en la misma olla y somos diferentes garbanzos del mismo cocido. Entonces no tiene nada de extraño. ¿Por qué nos va a sorprender eso? Menos mal que aún nos queda la capacidad de sorprendernos todavía. Don Fernando, muchísimas gracias por haber compartido este tiempo con nosotros. Ha sido un placer compartir el tiempo contigo, con los siguientes que duran el Bourbon. Seguiremos leyéndote en Enigmas cada mes y nada, gracias por haber sentado escuela y habernos enseñado tanto a los que venimos detrás. Yo lo que puedo hacer contigo y con todos los demás es compartir inquietudes y preguntas, respuestas. No tengo ninguna y mal del que las tenga. Y una copa de Bourbon de vez en cuando. También. Muchísimas gracias. Parte de la vida. Gracias.